Pero entonces tenemos otras dos pruebas por hacer. En esta ocasión vamos a hacer un estímulo en este otro punto, en ese. ¿De acuerdo? Entonces este es un estímulo en el electrodo S. Es una corriente pues que está por encima de los 40 microamperios, como lo habíamos planteado ahorita. Bueno, incluso era mucho menos, era 0.04 microamperios. Aquí seguimos midiendo corriente en el tiempo y aquí seguimos midiendo el potencial de membrana en el tiempo. ¿Listo? Corriente en el tiempo y potencial de membrana en el tiempo, en esos dos puntos. Aquí tenemos pues nuestro potencial de reposo, que es de menos 60 milivoltios y menos 60 milivoltios a este nivel. Bueno, entonces, como les venía diciendo, hicimos un estímulo en ese, el estímulo lo pinto entonces como morado, ven que es ese estímulo, no hay estímulo en rojo, aquí este está apagado pues en esta prueba número 3. Vamos a ver qué miden estos dos electrodos. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es que si acá se genera un impulso eléctrico, pues no vamos a tener quien nos mida al momento de que se generó ese impulso eléctrico. Pero suponemos que el estímulo va a empezar a propagarse. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Aquí, pues vamos a ver que después de un tiempo de haber generado el estímulo, el impulso eléctrico llega a J. Incluso sigue derecho y después el estímulo pasa por I. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Vamos a medir inicialmente nada, porque pues este todavía no se ha dado cuenta que produjimos un estímulo acá. Después llega el estímulo a J, pasa el estímulo y sigue de largo. ¿Listo? Y después nos damos cuenta entonces qué es lo que va a medir I. Pues I inicialmente no va a medir nada, el estímulo fue generado acá. Entonces, claro, ese estímulo se empieza a propagar. Inicialmente no mide nada. Pasó por J en todo este tiempo y después de un tiempo va a llegar ahí. ¿Listo? Esto fue lo que midió el electrodo I y esto lo que midió el electrodo J. Aquí no estamos haciendo más que confirmando entonces que pues el estímulo eléctrico es capaz de viajar también en ambas direcciones, así como viaja de izquierda a derecha, también va a viajar de derecha a izquierda, puede propagarse en ambas direcciones. Y llegamos a nuestra última prueba. Vamos a ver. Aquí de pronto aquí me faltó recalcar, pues necesita un tiempo para recorrer esa distancia. Si aquí estamos hablando de unos 7 milisegundos, por acá puedo estar hablando entonces pues del doble de tiempo, si esto está bien simétrico, entonces unos 14 milisegundos, bueno. Listo, entonces ¿qué pasa en la prueba número 4? En la prueba 4 generamos al mismo instante de tiempo un estímulo en R y en S. Vamos a generar un estímulo acá, en estos dos puntos, al mismo instante. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué pasa. Aquí pues no están bien superpuestas porque pues para que se puedan identificar las dos, pero aquí lo que tenemos es
un estímulo en R y en S también, y un estímulo en S, en ambos electrodos. ¿Qué creen ustedes entonces que va a pasar? Si nosotros pues pensáramos en la propagación de ondas, pues pensaríamos entonces que si yo genero un pulso acá y genero un pulso acá, pues los dos se propagan, interfieren entre ellos, ya sea que sea una interferencia constructiva o destructiva, ya saben que es como si dos ondas sonoras se encontraran. Llega un momento en el que se suman esas dos ondas, pero las ondas sonoras siguen de largo, así como las ondas electromagnéticas. ¿Listo? Entonces, pues los dos pulsos viajarían en cada dirección. Eso en el caso en el que pudiéramos entender nuestro fenómeno como un fenómeno ondulatorio. ¿De acuerdo? Donde se cumpliera el principio de superposición. Sin embargo, ya tenemos algunas dudas porque, pues, por ejemplo, en cuanto a amplitud, no se cumple lo que sucede con las ondas mecánicas o electromagnéticas. Entonces, pues, vamos a medir y vamos a sacar nuestras conclusiones. Listo, entonces empecemos por J. Yo voy a empezar analizando lo que mide J. Listo, definitivamente. Se generó un estímulo en los dos puntos. J todavía no se ha dado cuenta que se generó ese estímulo en los dos puntos. Los dos estímulos viajan al mismo tiempo. Vamos a pensar que cuando llegan acá, está tan sincronizado el experimento y eso es tan cierto que está en la mitad, pues que los dos estímulos llegan a J al mismo tiempo. ¿Listo? En el mismo instante de tiempo. Vamos a ver qué se genera ahí. ¿Qué es lo que mediríamos? Pues, a ver, este es el verde, J es el azul. Entonces, ¿qué mide J? Inicialmente no mide nada, como sucedía acá, como sucedía en nuestros experimentos pasados, porque toma un tiempo en llegar las dos ondas hasta J. Cuando llega a J, pues notamos lo primero. Listo, llegaron ambos estímulos. Lo primero que notamos es que los impulsos no se superponen. No hay interferencia del tipo del principio de superposición. Cuando nosotros tenemos dos ondas que se suman, por ejemplo, dos sonidos que se suman, pues la amplitud entonces del movimiento de las partículas en ese punto es la suma de las dos amplitudes. Aquí seguimos teniendo la misma amplitud como si únicamente hubiese sido generado un estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, incluso eso, ¿sí ven? Cuando se sumaron las dos ondas, no se superpusieron las amplitudes, no se sumaron las amplitudes, sino que siguió con la misma amplitud. ¿Qué midió I? Vamos a ver. Pues en I yo esperaría que primero mida lo que sucede en R. Cuando se genera el estímulo acá en R, pues inmediatamente I me va a generar una medición. Pues eso se va a presentar. Entonces, inicialmente, listo, está la carga del capacitor, se genera el potencial de acción. Aquí de pronto lo debía haber hecho con mayor amplitud. Y listo, entra después en un periodo de reposo. Eso fue cuando me dio el estímulo acá. ¿Qué más esperaría yo? Yo esperaría que, así como acá, en la prueba número 3, pues yo sintiera algún reflejo del estímulo en S. Vean que acá cuando generamos un impulso eléctrico acá, el impulso viajó, se vio reflejado en J y se vio reflejado en I después de 14 milisegundos.
Entonces, pues yo esperaría que así como generamos acá un estímulo en S también, en esta prueba número 4, pues entonces el impulso pasará por J y también pasará por I. ¿Listo? Entonces, primero me registró el estímulo de R. Después pasó un tiempo, los pulsos se encontraron en J, yo sigo midiendo en I, pero resulta que I no mide nada. Nos quedamos esperando acá a que apareciera el estímulo de S medido por I. El estímulo del electrodo S medido en I, y nunca llegó. ¿Cuál es la conclusión de este experimento? La conclusión es que pues primero no se cumple el principio de superposición y pues por lo mismo los pulsos al chocar mueren. ¿Listo? Y no se siguen propagando. ¿Listo? Por acá tengo algo que es que en el camino entre I y S los estímulos chocaron y desaparecieron, contrario a como se propaga una onda mecánica en un medio, lo que nosotros, pues lo que les estoy contando del principio de superposición. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa de esto? Pues precisamente a ese periodo refractario, que ya lo habíamos asociado también a las H partículas y todo esto. Resulta que debido a que esta región acabó de ser estimulada por el pulso en R, que iba viajando en esta dirección, pues cuando llega el pulso en S, pues va a encontrarse con un tejido que acaba de ser estimulado y por esa razón el estímulo no sigue viajando, contrario a lo que sucede entonces a ondas mecánicas o electromagnéticas viajando por un medio. Resulta que esto es utilizado por nuestro sistema nervioso y por nuestro cerebro para codificar información. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una neurona entonces, pues lo que vamos a ver es que empiezan a viajar impulsos eléctricos, pero nuestro cerebro es capaz de codificarlos como una secuencia de unos y ceros, haciendo que en algún momento los impulsos eléctricos choquen con los de otras neuronas, con las de otras dendritas, y los impulsos entonces decidan no propagarse. Incluso hasta eso está programado en nuestro cerebro. Y de esta forma es que codificamos la información. Listo. Y vean que por eso es tan importante este periodo refractario. Así como nosotros podemos enviar información a través de un impulso eléctrico, resulta que también representa información el hecho de que el impulso no se haya propagado. ¿Listo? Entonces, esto lo utiliza pues nuestro cuerpo para poder procesar información, como una codificación de unos y ceros. ¿De acuerdo? Bueno, estas es entonces las conclusiones de nuestro experimento. Ya vamos a tratar de hacer un desarrollo matemático que permita responder a las tres preguntas que planteábamos al interior de nuestra clase.